patologías culturales. Eugenia Schwartzman es una de las referentes del movimiento por la Ley Nacional de la Danza que desde 2014 viene luchando por una ley que reconozca en su complejidad a la actividad de la danza en el país. También integra el Frente de Emergencia de la Danza en la ciudad de Buenos Aires, que esta semana informó las 10 reuniones que mantuvieron en estos 5 meses de pandemia con el Ministerio de Cultura de la ciudad y con las autoridades de Prodanza. Reuniones en las que plantearon la situación crítica en que se encuentra el sector y que no tuvieron eco alguno de las demandas que llevaron. Por eso están exigiendo respuestas urgentes, tal cual dice el informe, y por eso creímos nosotros necesario conversar con ella para tener un pantallazo de la situación. Contanos en qué consiste este frente que se fue conformando y que al día de hoy no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, Maxi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por este llamado. Sí, como vos bien decías, el Frente de Emergencia, bueno, contándoles un poco, se conforma en el comienzo del aislamiento, de la pandemia. Nace con varias organizaciones y espacios y colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, pero al día de hoy es un frente que representa también a muchas otras localidades y provincias de todo el territorio de nuestro país. Y yendo al punto que estás mencionando, sí, en la Ciudad de Buenos Aires se vino intentando dialogar, se tuvo en realidad una instancia de reunión sistemática, donde bueno, se hicieron varios reclamos y pedidos que hacen algunos a cuestiones históricas, como ser el tema presupuestario. En el caso de la ciudad tenemos un instituto que es Prodanza y ese presupuesto siempre es muy magro, muy escaso y más cuando uno lo compara con el presupuesto de otros organismos de la ciudad, como el caso de Proteatro, Bamilonga, en fin, otras instancias. Entonces, bueno, la danza siempre viene quedando relegada en ese aspecto y claramente, bueno, hay una cuestión de carencia, digamos, de voluntad en función de modificar la ley justamente que crea Prodanza, que es también un reclamo histórico de la comunidad. Así que sí, se ha hecho visible en los últimos días esta situación. Además, es preocupante la situación de los trabajadores de la danza, pensando no solo en hacer obras, sino en todos los trabajos que funcionan como satélite, ¿no es cierto? Y que hacen al sustento de la vida de los artistas. ¿Cuáles son esos trabajos? ¿Cuál es la situación de los espacios donde se desarrolla la actividad de la danza? ¿Y qué es lo que le están exigiendo al gobierno de la ciudad? Bueno, justamente uno de los problemas que estamos viendo ahora más gravemente es el que tiene que ver con los estudios de danza, con los espacios físicos donde se desarrolla la actividad, porque por supuesto que son los que en este momento están acarreando la mayor parte de la deuda, si se quiere, porque bueno, no solamente no se puede trabajar en los términos en los que la danza es y se desarrolla, sino que bueno, hay gastos que son propios a las cuestiones edilicias que siguen corriendo y eso hace que, bueno, muchos estudios y espacios peligren realmente su existencia. En ese sentido, los espacios no tienen una clara línea de fomento dentro de lo que es Prodanza, porque justamente es algo que hay que modificar en el cuerpo de la ley, y han quedado por fuera de este tipo de ayuda, que además no fue en pos de la emergencia, sino que bueno, fueron las líneas de fomento habitual en tanto producción de obra y otras cuestiones que hacen siempre a las convocatorias, o sea, no hubo una convocatoria específica. Hubo algunas líneas de apoyo a nivel nacional que tuvieron que ver con el Fondo Desarrollar, pero eso por supuesto que también se vuelve escaso, que es un apoyo que se destinó específicamente a espacios de la cultura y la danza en tanto una expresión de la cultura. Entonces, ¿qué sucede? A nivel nacional la danza no tiene un instituto de fomento específico de políticas públicas. Entonces, si bien muchos espacios fueron beneficiados, muchísimos otros quedaron por fuera de este apoyo del Estado específicamente para espacios físicos. Entonces, bueno, esta es una de las, digamos, uno de los aspectos de nuestro trabajo que está obviamente
en situación muy crítica. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo escénico, desde ya el plano de la docencia está trabajando a nivel virtual y eso hace que el trabajo sea muchísimo más complejo. En el plano de lo escénico, como decía, bueno, hay un horizonte muy incierto sobre cómo, cuándo se va a retornar la actividad, no solamente acá en Capital, en ambas, sino en todo el país, porque bueno, vemos que hay provincias que avanzan en sus protocolos y por la situación sanitaria tienen que volver para atrás. Entonces, bueno, creo que es a nivel mundial el tema de la cultura y el parate que ha generado la pandemia. Y bueno, acá en nuestro país la danza obviamente está en su situación de precariedad que se ha hecho visible, ¿no? Prodanza pareciera funcionar como casi que el único paraguas protector desde el Estado para con los trabajadores de la actividad, ¿no? ¿Cómo funciona Prodanza? ¿Su financiamiento sale de lo que se estipula en las partidas presupuestarias de cada año o tiene algún financiamiento externo? No, Prodanza forma parte del Ministerio de Cultura de la ciudad y sí, su presupuesto se vota, o sea, lo propone el Ejecutivo y se vota en la legislatura, como todo el resto del presupuesto. Lo que sucede ahí es que la ley ha quedado un poco corrida de la realidad. Fue una ley que salió y que en su momento, bueno, fue muy beneficiosa porque por supuesto creaba este organismo, pero en el cuerpo de la ley está indicado como partida presupuestaria una cifra no menor a 200.000 pesos, que para un momento de la vida eso era posible, pero bueno, imaginémonos hoy un presupuesto de 200.000 pesos. Por supuesto que no es ese, eh, fue un presupuesto de 7 millones, pero que es muy escaso en relación a la realidad de los trabajadores de la danza de la ciudad, que es muchísima y que de hecho por la insistencia y el trabajo conjunto que las organizaciones han venido haciendo junto a Prodanza, este año se lanzó un relevamiento porque justamente siempre está la pregunta de, bueno, pero ¿cuántos son los trabajadores de la danza? Y eso siempre, digo, nosotros sostenemos que es mejor que lo realice el Estado. Entonces, bueno, esta fue una política que se insistió muchísimo para hacer, si bien todavía no están los resultados, pero bueno, creemos que es la vía, ¿no? Que el Estado realmente tenga esos relevamientos, no solo de los trabajadores como personas físicas, sino justamente de sus proyectos constituidos, de sus espacios, de su forma organizativa de trabajo, ¿no? El relevamiento del que ustedes hablan, que es una de las exigencias del Frente de Emergencia de la Danza, ¿vos decís que ya se puso en marcha, todavía no están los resultados? Es claro, el relevamiento tiene varias etapas y lo que se hizo fue lanzar la primera etapa a principios de año, no están todavía los resultados en fino. Nosotros desde la comunidad de la danza movilizamos mucho ese relevamiento porque justamente fue algo que solicitamos y que se trabajó de manera conjunta. Lo que se está pidiendo es, por un lado, que el relevamiento continúe, o sea, que tenga las otras etapas previstas en funcionamiento, porque como es un relevamiento que es a través de canales virtuales, bueno, realmente sería muy importante tener esos datos y también a nivel nacional estamos y hemos venido solicitando que a través del CINCA, que es el organismo de estadística de la Nación, también se realice un relevamiento para los trabajadores de la danza, porque estos números en general se les pide a las comunidades culturales y durante mucho tiempo la comunidad de la danza hizo varios intentos de relevarse, de autorrelevarse, pero es muy desgastante porque, bueno, nos pasamos llenando encuestas propias o de colegas de organizaciones y la realidad es que esas encuestas o relevamientos después tienen que ser validadas con criterios estadísticos formales. Entonces, nos parece clave que estos relevamientos sean llevados adelante por el Estado y justamente esos números después sean utilizados en pos de generación de política, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tan heterogénea es la comunidad de la danza, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires? Porque una de las exigencias es que justamente ese relevamiento pueda reflejar la diversidad de la comunidad, ¿no? Totalmente heterogénea, diversa y tiene, bueno, muchísimas estéticas que conviven y eso es lo enriquecedor del sector y justamente muchas veces tal vez sectores que se hacen más visibles para este tipo de ayudas son o la danza contemporánea o justamente la producción de obra
Pero la danza es muchísimo más diversa que eso y esto tiene que ser tenido en cuenta a la hora de una política de Estado, ¿no? O sea, hay desde géneros, estilos, formatos de trabajo también, digo, hasta el plano de la docencia, de la investigación, obviamente de lo escénico, de la formación, del intercambio, de la circulación, de la movilidad. Hay muchísimas instancias en donde el Estado se tiene que hacer presente que están muy por encima de solamente la producción de obra, que por supuesto es uno de ellos importante, pero no el único. Tratar de no olvidar, además, lo decíamos el programa pasado, pensando en la emergencia cultural, ya no solo del sector de la danza, que el sector cultural representa el 11% del PBI de la ciudad, y que ese 11% no son solo cuerpos vinculados a la cultura oficial o al complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, sino que también son cuerpos que forman parte del gran motor de la cultura de Buenos Aires, que es el sector independiente, ¿no? No, totalmente, y de hecho este debate sobre la cultura independiente, que muchas veces le llamamos interdependiente, porque justamente entendemos de que no es en soledad que se quiere producir y que se produce, porque realmente la importancia de la cogestión con el Estado es absolutamente valiosa y de hecho me parece que es como la salida, digo, este pensamiento de, bueno, el Estado tiene que estar presente, porque además no es solo para les trabajadores, es para la ciudadanía en general y sobre todo cuando hablamos de los sectores más postergados, para garantizar que los bienes culturales no solo lleguen, sino se produzcan en todo el plano de las comunidades. Me parece que es el Estado el que puede garantizarlo. Cuando eso no está presente, bueno, hay cultura para algunos, cierta cultura para algunos y cierta cultura para otros, y eso se instala como paradigma y deja por fuera a quienes menos pueden acceder. La danza está más que nunca en emergencia, dice el informe del Frente de la Emergencia de la Danza. Exigimos respuestas urgentes, a por ello vamos. Pero antes de terminar la conversación, quiero hacerte una pregunta en función de ser una de las motorizadoras de la Ley Nacional de la Danza. Una ley que se ha presentado y ha perdido estado parlamentario y se vuelve a presentar y vuelve a perder estado parlamentario. ¿En qué situación está y por qué el sector político a lo largo de no sé cuánto, más de 8 años que la vienen presentando y perdiendo estado, no ha estado predispuesto a tratarla en el recinto? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, como bien decís, sí, la Ley Nacional de Danza es un proyecto que se ha presentado sistemáticamente desde el 2014. Este año el Movimiento por la Ley Nacional de Danza volvió a presentarla hace un mes porque entiende que es una herramienta fundamental que tiene que formar parte de la política de la recuperación del sector. Es una deuda pendiente porque, como decimos, seguimos viendo que hay, saludablemente, seguimos viendo que hay convocatorias del INT, del INAMU y digamos de los sectores específicos a otras instancias de la cultura, y la danza no lo ha tenido en la pandemia, y eso, bueno, queda a las claras de que es una falta de un organismo, una ausencia de organismo que justamente atienda a políticas específicas. La ley ha tenido distintas instancias, en algunos momentos la gestión ha informado como, bueno, no tener la voluntad de crear nuevos institutos, y esa ha sido una línea política durante un tiempo. Recordemos que durante un largo periodo el ministerio dejó de existir y se transformó en secretaría, o sea, durante ese tiempo, por más de que se presentó la ley, bueno, entendimos que no había margen político, y en este momento vemos que hay, obviamente, una nueva esperanza que se abre porque hay un paradigma distinto en lo que tiene que ver con la gestión y con el ministerio concretamente, que además ha vuelto a ser jerarquizado. Y como decía antes, es una herramienta fundamental que es una lucha de toda la comunidad que viene solicitando la creación de un instituto que propicie el desarrollo de la danza. El proyecto está presentado, hay que hacerse camino ahí para que se dé este debate. Eugenia Schwartzman, referente del Movimiento por la Ley Nacional de la Danza, integra el Frente de Emergencia de la Danza en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estos minutos de charla. Muchas gracias, Maxi, y bueno, agradecerles el llamado y el espacio. Muchas gracias.